Cuando hablamos de Kimetsu no Yaiba, muchos recuerdan a Zenitsu como el chico cobarde, el que siempre lloraba y rogaba por su vida antes de entrar en combate. Pero lo que pocos saben es que detrás de esos gritos, nervios y caídas, se esconde uno de los personajes más complejos y con más evolución dentro de toda la obra. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a descubrir, 10 datos sorprendentes que quizá no sabías de él, cada uno mostrando cómo, en realidad, Zenitsu no es solo el cobarde del grupo, sino alguien que transformó su debilidad en el arma más letal contra la adversidad. Número 10. El significado de su nombre y el destino que carga. Según los fanbox de Kimetsu no Yaiba, el nombre Zenitsu significa algo cercano a bondad o a persona virtuosa. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el miedo, la huida y la inseguridad. Y ahí es donde radica la magia de su nombre. Koyoharu Gotoge no eligió Zenitsu al azar, lo tejió con ironía y propósito. Era una promesa cifrada, no lo que él era, sino lo que estaba destinado a convertirse. El nombre funcionaba como una semilla de roble, plantada en una tierra temblorosa, un recordatorio constante de que la grandeza no siempre nace firme, sino que se construye a través del dolor, del miedo enfrentado, y de las decisiones tomadas cuando todo dentro de ti te grita que huyas. Número 9. El discípulo que jamás falló. Zenitsu fue llamado muchas cosas: torpe, cobarde, inútil, incluso un error. Bajo la tutela del maestro Higoro Kubahima, compartió entrenamiento con Kaigaku, un compañero que no tardó en menospreciarlo por su miedo constante y su aparente falta de talento. Mientras Kaigaku buscaba poder a cualquier costo, Zenitsu apenas podía mantenerse en pie sin llorar. A ojos de muchos, era el discípulo fallido, el que solo logró dominar una técnica de entre las 6 posturas del estilo del rayo. Pero lo que parecía una limitación, terminó siendo su mayor virtud. Zenitsu no se dispersó intentando abarcarlo todo, eligió una sola línea de ataque y la convirtió en su arma más poderosa. Su maestro Kubahima siempre vio ese potencial oculto, esa chispa destinada a estallar cuando llegara su momento. Zenitsu no fue un fracaso, fue una tormenta en formación, una lección viviente de que la grandeza no siempre se mide por la cantidad de caminos recorridos, sino por la intensidad con la que se recorre uno solo. Número 8. El secreto de su prodigioso oído. Uno de los rasgos más enigmáticos, casi legendarios, de Zenitsu es su oído sobrenatural, una habilidad que lo convierte en algo más que un simple espadachín, un intérprete del mundo invisible. Su audición trasciende los límites humanos. Es capaz de distinguir el temblor más leve en un suspiro, el crujido contenido de una emoción rota, o el eco siniestro de una intención asesina apenas formada. Para Zenitsu, cada ser vibra con una frecuencia única, como si la vida misma fuera una orquesta secreta que solo él puede escuchar. Su don no es solo físico, sino espiritual, una antena sensitiva que lo conecta con las verdades que otros pasan por alto. Número 7. La herencia del rayo en su sangre. Zenitsu es uno de los portadores de la respiración del rayo, una técnica que no solo domina, sino que parece haber nacido para ella. Porque el rayo no se anuncia, no razona ni vacila, cae, rompe el cielo y marca la tierra con su voluntad. Así es Zenitsu. Aunque tembloroso, inseguro y atormentado por sus propios miedos, cuando el momento lo exige, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Su ataque, el relámpago fulminante, no es solo una demostración de velocidad o poder, es una descarga del alma, una respuesta explosiva que nace de la tormenta interior que lleva consigo. Número 6. El verdadero significado de su inconsciencia. El verdadero poder de Zenitsu no despierta con un grito de guerra, ni con una mirada desafiante, sino cuando su conciencia se desvanece y su miedo lo supera. Es en ese estado de aparente fragilidad, cuando cae inconsciente por el pánico, que el guerrero dormido se levanta. En ese abismo entre la razón y el instinto, Zenitsu se transforma. No lucha porque quiera, lucha porque no puede evitarlo. Es un guerrero que debe desconectarse de sí mismo para poder brillar, como una estrella que solo se ve cuando la noche es más oscura. En su inconsciencia habita su forma más pura, una danza del rayo sin miedo, sin dudas, sin freno. Cada vez que cae, lo hace para renacer como un relámpago que no necesita testigos ni aplausos, solo un instante para partir el cielo en dos. Número 5. La rivalidad y la traición de Kaigaku. La historia entre Zenitsu y Kaigaku no es solo una rivalidad, es una herida abierta en el legado del rayo, un duelo entre dos caminos opuestos nacidos del mismo origen. Kaigaku, el alumno brillante, arrogante y ambicioso, fue siempre la sombra que Zenitsu sentía sobre sus hombros.
Mientras uno era celebrado como el sucesor natural, el otro se arrastraba entre miedos, inseguridades y autodesprecio. Pero el verdadero quiebre no llegó con una palabra ni un golpe, sino con una traición. Kaigaku, incapaz de aceptar sus límites, vendió su humanidad por poder y deshonró el legado de su maestro. La batalla entre ellos fue mucho más que un choque de espadas, fue la colisión de dos filosofías de vida. Zenitsu, con su fragilidad a flor de piel, encarnó la fuerza que nace del dolor, del esfuerzo silencioso, de la voluntad de resistir incluso cuando todo en uno desea huir. Kaigaku, en cambio, representaba el orgullo hueco, la fuerza sin compasión, el poder corrompido por el ego. Cuando Zenitsu lo enfrentó, no solo vengó a su maestro, cerró el círculo de una historia escrita en truenos. En ese combate, el rayo verdadero no fue el más ruidoso, sino el más puro. Y el discípulo que fue despreciado por ser débil, demostró que la verdadera fortaleza no siempre ruge, a veces tiembla, pero nunca se rompe. Número 4. El despertar de la séptima postura. Lo más impactante en el viaje de Zenitsu es el nacimiento de su propia técnica, la séptima postura, dios del trueno enardecedor. No fue una simple variación, sino un rugido celestial que selló su evolución definitiva. En donde otros heredaban, él creó. Y mientras Kaigaku decidió rendirse ante su ambición, Zenitsu forjó algo nuevo enfrentando a su propio destino. Esta técnica no solo demuestra que superó a todos los anteriores usuarios de la respiración del rayo, sino que simboliza su transformación, de un discípulo tembloroso a un maestro de su propio destino. En ese instante, no fue solo otro espadachín, fue un relámpago que decidió arder con su propio fuego. Número 3. El amor como motor oculto. El amor de Zenitsu por Nezuko, que al principio parecía una obsesión cómica, es en realidad el motor silencioso de su transformación. Ese afecto no fue un simple capricho, sino la chispa que encendió su deseo de cambiar. Nezuko representaba la pureza, la esperanza y, sobre todo, la primera razón por la que quiso volverse fuerte y dejar de huir. En ella encontró un faro en medio de su tormenta interna, un motivo real para alzarse incluso cuando el miedo lo devoraba. Más que un romance, fue un lazo vital que lo sostuvo en sus momentos más oscuros, el recuerdo cálido que lo ancló a la vida, cuando todo alrededor gritaba muerte. Número 2. El hombre que se convirtió en héroe. Zenitsu no fue el guerrero perfecto, ni el más valiente, pero sí el que más lejos llegó en su lucha interna. De ser el cobarde del grupo, pasó a convertirse en uno de los corazones palpitantes de la historia, un pilar emocional cuya fuerza no radicaba en la ausencia de miedo, sino en su capacidad para enfrentarlo una y otra vez. Cada paso que dio fue una batalla contra esa voz que le pedía rendirse, y cada victoria fue una afirmación de que el coraje no es la ausencia de temor, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Zenitsu no nació como un héroe, se hizo uno, caminando con el miedo a su lado, y convirtiendo sus temblores en pasos hacia la grandeza. Número 1. El final de Zenitsu tras la guerra. En el epílogo de Kimetsu no Yaiba, descubrimos que Zenitsu, aquel joven tembloroso que temía al mundo, logró algo que parecía imposible: sobrevivir, amar y construir una familia junto a Nezuko. Su linaje no heredó solo su sangre, sino también su espíritu ardiente, inquieto y lleno de vida. Pero lo más revelador, según el fanbook, es que incluso en tiempos de paz, Zenitsu no pudo soltar del todo el pasado. Escribió sobre las guerras contra los demonios, como un guardián de la memoria, como si supiera que el olvido también puede ser una amenaza. Así, aquel muchacho que comenzó su historia huyendo del peligro, terminó abrazando la responsabilidad de preservar la verdad. Porque al final, Zenitsu no solo venció a sus demonios, se aseguró de que el mundo no olvidara nunca a quienes lo hicieron posible. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda mucho para seguir trayendo próximos videos en el futuro. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.